Buenas noches a todos y una disculpa de antemano empezando ya. Buenas noches, Sí, gente. claro, sí, claro, Bienvenidos a su sí. podcast favorito de Burlesque Nocturno. El éxito, negas. Una disculpa, gente, los teníamos abandonados como novia De de rancho. rancho, ¿no? Pero Sí, tenemos una excusa bastante perfecta. no me uses a mí. AMLO no secuestró. Fin. Exactamente. Sí, no le gustó que estuviéramos hablando de él, Es- haciendo chistes. Y me están dejando mal frente a 5 viewers. Y eso afecta en las encuestas. Por eso métanse a esta bolsa y los voy a tirar allá, al monte, en mi natal Tabasco. Y nosotros, mi bueno, natal, mi y pues eso natal pasó. Tabasco. Y pues como Tabasco está cerca, dijimos, no, pues vamos a regresarnos a la casa caminando. Y así nos hicimos 3 semanas. Ustedes dirán, de Tabasco, de donde ustedes viven, es bien cerca, sí, pero cuenta las veces que nos asaltaron, donde Ajá. teníamos que comer, Cuando descansar. comprábamos agua y no había cambio y teníamos que ir a cambiar el billete. No, sí, eso nos atrasó. No, gente, pues la verdad, de la primera vez sí fallamos porque supuestamente o sea, nada más íbamos a fallar una vez. Ajá. Ese era el plan. Ajá, y ya al siguiente regresábamos y todo, pero bueno, primero resulta que el Canelo iba a pelear. Que, Y la que verdad no es que seamos muy fans del box, simplemente es una buena excusa pues para juntarnos, pa- para ser ajá, covidiotas, güey. ajá, exacto. Y Pero hagan en vimos cuenta, que el Canelo es precoz, güey. no aguantó nada. Es que se movía muy rico el turco. No, y estaba muy gracioso. Se supone que yo iba a ir a la casa de Jaime a verla, pero Pues ya a la mera hora, preferí ir cancelé. con una morra. No, cancelé. Y de todos modos, cuando ya me estaban como que volviendo a dar el permiso, Ujú. abro Twitter y ya, el Ya Canelo había acabó. ganado. De hecho, cuéntala cómo tú la viviste, porque iban a ir otros amigos. Sí, güey. Haz de cuenta que fue Julián Álvarez y el cubano, güey. Porque Juan sí nos cambió por una vieja, güey. Eso sí. La neta. Y pues haz de cuenta que llegó Julio, ¿no? Pero teníamos la idea de que empezaba a las 10:30, güey, como siempre. Pero no, empezó a las 10 en Ujú. punto. Y en lo que estaba acomodando la tele, que pusimos el cable, bajamos todo. Pues ya cuando, haz de cuenta que ya cuando la prendimos, ya estaba terminando la pelea, güey. Y Julio y yo nos quedamos así de, ¿qué? Y en eso va llegando el cubanito, güey. Y le abro. Y llega bien emocionado. ¿Qué onda? ¿Cómo va la pelea? Y le digo, velo tú mismo. Y el Canelo ya estaba sentado dando una entrevista de que no, sí, me mamé. Ya acabó. Se mueve bien rico el turco, güey. Y el cubano así, ¿qué? Neta, Canelo, no te pudiste aguantar una semana más. No te pudiste aguantar 5 minutos más en lo que yo llegaba. Y pues así, güey. Al final, pues nos echamos los ochos que nos cenamos. Vimos otra pelea toda pedorra y ya. Esa fue nuestra Ahí noche. quedó. La siguiente semana, ahí sí fue por culpa mía, porque cumpleaños una amiga y, y pues haz de cuenta que le dije, ah, sí, le caigo, pero no me dijo qué día. Cuando de repente me dice, no, pues es hoy sábado. Yo, ay, no. Y pues el Fer me dice, oye, ¿qué onda? ¿Va a haber burlesque? Y yo así como que, Y dije, Yolo, no, güey, no va a haber esta semana. Y ahí me ves. Y luego me arrepentí, güey, porque
porque dije, no, pobrecito, dejé al público mal, güey. ¿Qué clase de monstruo soy? Y ya. Y fíjense, este tema ya lo teníamos desde antes, o sea, Sí, güey, primera vez que tenemos un tema preparado y... y no más no se daba. Porque generalmente, bueno, ya no se ha dado mucho, pero los burlesques son de que casi un día antes... güey, ¿qué? Estudiate esto para mañana. Oye, Fer, pero son archivos del Pentágono, ¿cómo voy a conseguir información? Pa' mañana. Pero Fer es mucho, papi. ¿Habla en chino o qué? Y pues bueno, y la semana pasada, pues cumplió años un integrante del staff de Burlesque Nocturno. Y pues todos en la oficina nos juntamos para hacerle algo, ¿no? Y pues ahí estuvimos. En teoría sí hubo. Y por todos me refiero a mí y a Fer, güey, porque Fer cumplía años. Así es, gente, cumpleaños el pasado sábado y tampoco hubo podcast nomás por eso. Hubo un intento. Bueno, no fue un podcast, fue un Just Chatting, güey. Y en mi canal, güey. Ajá, y estuvo bonito. Estuvo bonito. Entonces, es como el podcast perdido, si lo quieren ver de esta manera. Así que. Pero hubo stream el sábado. Sí. De que hubo, pero no fue aquí. Exactamente. Entonces, esa es la excusa, gente. Una disculpa. Una disculpa. A la gente de Spotify que nos están escuchando. ¿Qué onda, Luisillo? Sí, eso. A la gente de Spotify que está escuchando esto, pues. Perdón. Perdónenos. Perdónennos. Y pues eso, ya una vez acaban las disculpas, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Fer? Hoy tenemos un tema muy preparado, muy bonito, cultural e preparado. histórico. Sí. Pero como ustedes saben, esto es Burlesque Nocturno y le echamos a perder en el camino, pero nosotros sabemos que nos perdonan todo eso. Así es, porque nos quieren mucho. Hoy vamos a hablar de un delfín. Hoy vamos a hablar de un delfín, gente. Así es. Hoy vamos a contar la historia del pequeño delfín. El pequeño delfín que hacía... Así. Exactamente, sí. Pero, no debería vender mi voto? Somos los reyes de la comedia, güey. Así es. Hombre, Cepillín se queda... sí, se murió Cepillín, gente, sí es cierto. Ay, se murió Cepillín, también estábamos de luto ese día y... Pues no. Es aquí en el chat, a los que nos escuchan en Spotify, dos compañeros nos dicen: Fer, ¿por cuánto debería vender mi voto? Tu voto no tiene precio, carnal. Y otro compañero nos dice: a menos que sea una PC5. A menos que sean 10,000 pesos también. Ahí sí. Burlesque Nocturno no promueve el fraude electoral. A menos. Hay que decirlo. A menos de que nos afilien al PRI, nos metan en la nómina. Digo, ¿no? Y luego Luisillo, el pillo, nos dice el del principio o el del fin. Batum. Y pues bueno, se preguntarán ¿por qué un delfín se llama Luis? ¿Y por qué está perdido? ¿Y por qué hacen estos malos chistes? Ya empiecen, por favor. Ok, ya que vamos a comenzar, gente, a hablar de este tema cultural. Así es. El día de hoy les traemos este tema. Es una historia bastante bonita. La verdad, es una de esas historias que realmente nadie... que casi nadie conoce. Y bueno, por ejemplo, Jaime, tú en algún momento tuviste que estudiar la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Mi pan de ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? O sea, sinceramente, ¿qué es lo que te acuerdas así de eso? De la guerra de los pasteles, güey. Ok. Págame. No. Págame, güey. Mira, te puedo decir que a lo mejor en ese tiempo, esa percepción que tú tenías quizás era la misma que yo tenía.
¿Me estás Pero diciendo idiota? Sí. no, es que nos la enseñaron toda mal y toda rara y Ah, desordenada y no nos contaron realmente todo, nada más como que lo que era por encimita. ujú. Pero hoy no les voy a hablar de historia de la Revolución Francesa. Vamos a contarles una historia dentro de ese periodo histórico, que sí fue, digámosle, relevante. O sea que, Diríamos que o sea que la guerra de los pasteles no es relevante para ti, güey. no, para mí no. Pero, güey, pasteles. Nah, Págame. nin- ninguna historia es buena si tiene pasteles en su título. ¿Dónde se sentaron los franceses? ¿Dónde se sentaron, güey? Ajá, ya No, sí. pero es una historia que yo Ujú, considero que fue ocultada. O sea, se sabe. O sea, si tú la investigas, pues la encuentras, pero así en los libros de la historia es muy difícil de que las encuentres. ujú, Yo sinceramente pienso que es porque para no manchar las nobles intenciones de la Revolución Francesa, ¿no? Como lo que son la libertad, la igualdad, la fraternidad. ujú. Por lo tanto, los vencedores optaron por omitir de plano o desaparecer esa parte de la historia. Entonces, cuando yo estaba viendo este tema, me estaba preguntando qué pensará Jaime. O sea, cuando te hice este pedido de que estudiaras la Revolución Francesa, ¿qué te imaginabas? La verdad me imaginaba. Primero me imaginaba a ti enojado, güey, porque no me iba a aprender nada, güey. Porque estoy bien idiota para aprenderme fechas y todo eso, güey. Ya Es ves que que no luego te... ya ves cuando estábamos platicando luego ahí en Discord. Saludos a Greg Wade. Haz de cuenta que luego llegabas, ajá. ¿Y cuándo murió este vato? Y yo, em, y sí, Luis, te decía. Y pues eso. No, Me- no, es que... mm, O sea, no era como que te tenías que aprender los nombres o la... Bueno, los nombres igual sí un poquito, pues sí. pero así que los años y exactamente las épocas y así, pues no. Pues no. Porque es que ese es el problema, porque cuando nos enseñaban historia, nos enseñaban a aprendernos de memoria los nombres, los cargos, Ujú. los títulos y todo eso, y así no se debería de enseñar. Pero bueno, este de estamos en Francia, 1789. Buenos tiempos, ¿no? Era bien bonito vivir en esa época. No Sí. había servicios básicos, No había nadie AMLO. tenía trabajo, nadie tenía trabajo, No había AMLO. o, o tenían, pero prácticamente era esclavitud más remunerada. Tampoco había AMLO. A tu familia no le alcanzaba para comprar pan, No había AMLO. así que optabas por robar. Tampoco estaba el SAT. Sí, entonces, como tenías que robar, te detenía la Guardia Real, después te Tampoco había metían Guardia a un Nacional. calabozo. Te metían a un calabozo, el cual solamente podría ser descrito como de esas novelas filosóficas de Dark Souls, así de oscuras, y en donde para sobrevivir tenías que comer ratas Ujú. y solamente estabas esperando en tu sentencia de muerte. O sea, buenos tiempos, Muy los bonito, muy mejores. bonito. Estamos situados en una ciudad en la France, así de destruida, así de jodida, la gente no tiene para comer y, y esta historia se centra más que nada en la familia real francesa. Hoy les vamos a hablar del delfín. Inserte sonido de delfín, por favor. Aguanta. Y no, Juan. Y no, Juan, no vamos a hablar de animales. No vamos a hablar de. Ahí está. No vamos a hablar del delfín que se enamoró de su entrenadora. Que por cierto, esa es una historia muy turbia. Muy buena historia, bastante recomendada. Una obra de arte, diría yo, del maestro Paulo Coelho. El Esa, alquimista. sí- esa historia sí está bien creepy, güey, pero bueno. Eh, para explicarle a la gente, ¿por qué un delfín? Miren, delfín era el título real que ostentaba el heredero al trono de la monarquía francesa, o sea, Así el es. primogénito del rey. Ahora sí que el príncipe. ¿Por qué le llamaban delfín? Pues, güey, le pudieron haber puesto cualquier otro nombre, pero dijeron, güey, vamos a llamarlo delfín. Ah, huevo. Se escucha perrón, güey. ¿Cómo se escuchará delfín en francés? A lo mejor se oye muy Del foie. sofista. Igual y sí. Pero bueno,
Como ya hemos comentado en otros podcasts donde hablamos sobre la familia real, nosotros sabemos que sabemos que ser parte de la realeza significa tener la vida resuelta. O sea, todos los lujos que puedas imaginar. O morir de un accidente automovilístico. Toda la comida que podías comer, privilegios, beneficios y seguridad de la más alta. O sea, tienes a todo un ejército a tu merced. Era como ser tocado por Dios. Me acuerdo, y este era el abriendo un pequeño paréntesis, me acuerdo que el otro día estábamos hablando del príncipe Harry, porque les habíamos hablado de la familia real y lo que había pasado con el príncipe Harry. Muy buen podcast, por cierto. Por si lo quieren ver, disponible en Spotify y YouTube. Y estábamos hablando de que por fin el príncipe Harry había dicho por qué estaba dejando su privilegio, pues. Y de la nada pasamos de hablar de un tema serio a decir que AMLO era el que el que no quería a los niños porque eran oscuros, güey. Dije, no, es que dice Isabel que no, que están muy oscuros los niños. Estos. Y su mamá es ver mal. Así que búsquenle. Y ya, ese era el paréntesis. Comedia. Que por cierto, eso que comentó el príncipe Harry da para platicar en otro momento. Pero yo siento que lo mejor todavía está por venir. Ajá. Cuando se muera la reina Isabel. Uy, chavo. Si es que se muere. El príncipe Felipe de Edimburgo, su Alteza Real, no se murió. Sigue vivo. Yo creo que sí va a llegar a los 100 años, pero bueno. Como les habíamos dicho, esta vida, estos beneficios del PRI, digo, de la familia real, era como ser tocado por Diosito. Y este era el caso de Luis Carlos, así se llamaba el muchachito. Al ser el heredero al trono, él podía contar con todos estos lúgicos. Lo único que tenía que hacer era mantenerse con vida, porque ya ves que a los monarcas de aquel entonces les encantaba matarse entre ellos para ocupar el trono. Porque realmente si tú eres el tercer hijo, pero tú quieres ser rey, pero adelante de ti están tus otros dos hermanos, y la única manera en la que tú podrías de alcanzar el trono es matar a tus dos hermanos, y ya no habría nadie más, y entonces a ti ya te toca la corona. Pues sí. Ya la cosa se complicaba cuando tu hermano tenía hijos. Ahora no solo tenías que matar a tu hermano, sino también a sus hijos. A sus hijitos. Sí. Entonces, había que ejecutar la orden 77. 66. 66. Un número más, un número menos. Pero ahí te va, güey. Este morro, Luis Carlos, en un principio, él no iba a heredar el trono. Eso le correspondería a su hermano mayor, el verdadero primogénito del rey Luis XVII. Luis Carlos fue denominado como príncipe de Austria, ¿no? No, no, es otro lugar. Es donde hicieron el desembarco. No, Normandía. Me parece que sí. Sí, no tengo el dato, pero o sea, cuando naces, sí, o sea, cuando naces y eres parte de la realeza, te vuelven duque, príncipe o algo así para que, digamos, tengas un título que respalde tu derecho divino. El caso es que el rey Luis XVII había tenido a este niño con su esposa María Antonieta de Habsburgo. Posteriormente llegó el que iba a ser el auténtico delfín. Pero ahí te va una cosa. Muy a pesar de que es normal de que, no sé, los reyes tengan hijos, no era el caso del rey Luis XVII, porque este güey se tardó 8 años, güey. 8 años en consumar su matrimonio. 8 o 7 años. Y el vato simplemente no quería, güey. No quería nada con su con su esposa. Le daba como que cosita. Y es que en realidad el rey era muy tímido. Pero imagínate 8 años sin nada. Prácticamente las parejas mexicanas, güey. Ah, sí, claro. ¿Por qué? No, sí, güey. 8 años de nada. Imagínate a la pobre María Antonieta así de... Luis,
Luis, óyeme, ya van 6 años, cabrón. No, 6 ahorita cierro. 6 años. Ay, ciérrale, chavo. Sí, ahorita cierro. Ay, Es no mi me bebé. muteé. Todos te escuchamos. Un saludo. Un saludo. Pero Bueno, sí, güey, imagínate estar 8 años con tu marido y que no te pele. No, resulta ser que este güey tenía. Se supone que este güey tenía como que un problema en sus partes íntimas, lo cual le dificultaba realizar el acto sexual. Entonces se podrán imaginar que eso era muy incómodo para él. Pero se tardó 8 años, banda, 8 años en consumir su matrimonio. Ya posteriormente lo logró, con ayuda, pero lo logró. Y así fue como nació el hermano de Luis Carlos, que se llamaba Luis José, duque de Bretaña. Luego ya llegó Luis Carlos en el 1785 y ya para aquel entonces la situación en Francia ya era bastante inestable. O sea, todos los días habían revueltas, habían escándalos en la corte real, sublevaciones y pues la gente quería sangre, quería mucha sangre. Y muy a pesar de que la monarquía se estaba yendo a la mierda, Luis Carlos tuvo una infancia como un niño normal de la realeza. Vivía en Versalles junto con sus hermanos. O sea, estaba su hermano, el mayor, su hermana, que era la de en medio, y al final estaba él, el menor. Recibió la educación necesaria. Dicen que realmente solo aprendió a escribir su nombre, a leer no tanto. Y pues por un tiempo todo le iba bien. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando su hermano mayor, Luis José, el buen Luis José, bienvenido. Su hermano Luis José falleció. Este chamaco, el que iba a ser el heredero al trono, siempre había tenido problemas de salud. nació Y enfermito, pues ahora sí, ¿no? O sea, nació muy débil. siempre había nacido, o sea, siempre él había sido el enfermo de la familia. A Ujú. comparación de su otro hermano, el menor, él siempre contaba con una buena salud. Pero el primogénito, no la libró. Le dio una tuberculosis y al final, pues no la aguantó y falleció. Los mejores médicos no pudieron hacer nada por él. Igual no Y es que la ya medicina fuera muy buena en ese entonces. bueno, igual tienes un punto, no es como que digas, "Ups". Hoy. Y ya, bueno, en 1789, pues el delfín murió. El auténtico delfín, Ujú. pues murió. Y para acabarla, ¿sabes qué pasó unos meses después? ¿Qué pasó unos meses después? AMLO subió al poder. No, no es AMLO verdad. creó el PRI. AMLO creó el PRI. ¿Qué pasó? No, ¿Qué pasó, güey? Ya. estalló la revolución. O sea, No, en el mismo año se te muere tu hijo, tu heredero al trono, y estalla la revolución. bien salado ese Luis, güey. Eh, Pero déjate, güey. Todavía tenía el tiempo para mandarse a hacer retratos, güey. sí, es cierto, güey. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, güey. Sí, 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 sí. No les vamos a explicar cómo es que un poder absolutista pierde todo su poder poco a poco. Eso es tema de los historiadores. Así es. Nosotros le vamos a ir contando qué fue lo que pasó y cómo es Ujú. que se dio esta situación. Como ustedes recordarán en sus clases de historia, la Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia. Para poder así concretar un éxito tenía que suceder algunas cosas que, si bien eran terribles, eran necesarias para formar al nuevo Estado, a una nueva forma de Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que el rey y su familia tenían que caer, a como diera lugar. Y bueno, estamos en este año de 1789. Una turba furiosa de franceses se dirigían a Versalles con la mera intención de sacar a los reyes y matarlos entre todos. O sea, así como le pasó a Mussolini, güey, así, sacarlo a la calle y que todos le pateen y le peguen y todo. Afortunadamente la familia real salió de ilesa, pero algunos miembros de la corte real sí fueron asesinados. De hecho, algunos les cortaron las cabezas y las pusieron en picas.
Ya esa costumbre de cortar cabezas como que le gustaba a los franceses. ¿Tú crees? Ya le cortaban la cabeza a cualquiera, pero bueno. ¿Vlad de dónde era? Vlad ya había pasado. Sí, pero él de dónde era, ya no recuerdo. Era de Asia, Ah, entonces nada que ver. del oeste. No sé si era oriente o del este, pero Pero nada que ver acá entonces. sí. Prosigue. Un saludo al Vlad. Un saludo. Al Pues la Palintroqui. situación ya era. Sí, al Pelintroqui. La situación ya era muy tensa. Ujú. Los reyes tuvieron que trasladarse a otro palacio, porque vivir en Versalles pues ya era bastante complicado. Vivieron en este nuevo lugar, en un nuevo palacio que supuestamente estaba como que al centro de la ciudad, pero para ese entonces nadie sabía que realmente los reyes seguían ahí. La gente creía que todavía estaban en Versalles. Por lo tanto, los ataques a Versalles continuaron y continuaron y continuaron. Pero digamos que en ese tiempo ya la familia real sabía que el poder con el que contaban ya se estaba yendo poco a poco. O sea, como que ya los que estaban tomando las riendas del Estado ya eran otras personas y su papel, pues como gobernantes, ya no era muy relevante. Todavía tenían gente que los apoyara, pero ya eran muy pocos. Ahora sí que se creó la izquierda y la derecha, pero bueno, para no estar yendo por otra parte, la familia real, los reyes de Francia, determinaron que lo mejor era escapar, porque si ya los franceses no te quieren, pues vete, güey, antes de que te corten la cabeza o algo peor. Sí, francamente, fue el peor escape de la historia, la verdad. Y lo planeó Estos, María Antonieta, güey. y lo planeó María Antonieta, o sea, mientras el padre estaba tratando de, pues, a ver si no perdía el poder, ella ya estaba trazando un plan de escape. Estos güeyes dijeron, a huevo, vamos a escaparnos de Francia. A huevo, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a hacerlos en un carruaje del tamaño de un elefante y vamos a pasar enfrente del centro para que toda la gente nos vea. Pero vamos a decir que somos diplomáticos austriacos. A huevo, nadie nos va a creer. Y Luis se la quedó viendo así de... Va. Neta, Va. no puede fallar ese plan, a huevo. No, pues es que, o sea, imagínate, toda la ciudad sucia, hay muerte, peste, destrucción, la gente con hambre, y de repente ves un carruaje así enorme, pintado de oro, así muy chingón, y con un chingo de cosas detrás. Pues, Pues, ¿qué esperabas, chavo? pues que esperaban, la neta. Todavía que te disfraces de un parisino así X y vayas así por la calle, pero no, vamos a irnos a lo grande. Vamos a hacer el último baile. Obviamente los descubrieron ¿Cómo va y a ser? los obligaron a regresar al palacio. La gente, al enterarse de que estaban tratando de escapar, se enojaron más. Me refiero a la gente que estaba tratando de apoyar a la corona todavía, porque decían, nos están abandonando, perros, pues ahorita les va a ir peor. Por lo tanto, los ataques al palacio continuaron. La gente que tenía resguardada a la familia real tuvo que tomar una decisión. O sea, como ellos ya no podían valerse por sí mismos, ya los soldados no les hacían caso, tomaron la decisión de llevárselos a una prisión, a la prisión del Temple. Era un lugar que estaba fuera de Francia, pero seguía, bueno, no fuera de Francia, seguía dentro del territorio, pero digamos que fuera de la ciudad. Ya no te... Ok. Gracias, señor Delfín. Muchas gracias, señor Delfín. Queríamos irnos. Ajá. Se los llevaron a esta prisión del templo. Era un lugar feo. O sea, de por sí una prisión, pues no es muy bonita, ¿verdad? Pero esa parecía como el castillo de Vlad, güey. Así horrible. Este lugar sería el donde pasarían sus últimos días. Pero imagínense la situación de estos güeyes. Estaban viviendo en palacios, en lugares exóticos, limpios, bien cuidados, con seguridad de todas las 24 horas del día. Y luego pasaron a un lugar, a un calabozo, o sea, pasaron a un lugar feo, oscuro, pequeño, todos juntos. Y bueno, ya la gente no los reconocía como los monarcas, ahora eran simplemente un problema
para para la consolidación del sueño francés, Eran ¿no? El esos del Estado güeyes. propio. Ya no eran nada, realmente ya no eran nada. Ya no les llamaban por sus títulos, ya no les decían reyes, les llamaban por sus nombres, pues de Luis. por default, ¿no? Huicho. Ándale. A estas alturas, el delfín, el que sobrevivió, ya tenía 7 añitos, 7 años. Y bueno, pues él no sabía realmente qué estaba pasando. Más o menos sabía leer. Y aprendió a escribir su nombre, como les había dicho anteriormente. Pero ahora ya, ahora sí que su papá le estaba enseñando a leer, ¿no? O sea, estaba encargando de su educación. Pero pues la suerte no le sirvió para mucho. Pero bueno, antes de pasar a la parte triste, ¿qué hacía el rey aparte de educar a su hijo, Jaime? Mandar a hacer cuadros. Autorretrato. O sea, el vato todavía estaba en una cárcel y todavía se ponía así, píntame, Oiga, pero ¿por qué si usted ya no... Píntame. Oiga, píntame, oiga, pero usted ya no tiene... Es más, ¿con quién me va a pagar? ¿Qué anda pensando? eh, Píntame, por favor. píntame. Bueno, dijo por favor. Bueno, me dijo por favor. No, pues es que era como de que, Mm, pues, ¿qué puedes hacer en una prisión, viejo? Píntame. Píntame. Bueno, para mala suerte del rey, sus días de píntame terminaron. Demonios. El rey fue juzgado por los delitos de traición y lo sentenciaron a muerte. Pero a decapitación. Ujú. Ya sabes, que te vuelan la cholla. Sí, lo típico. A los franceses les gusta eso de ver a cabezas rodar. Literalmente se lo tomaron muy en serio. Y bueno, después de matar al rey, el resto de la familia, pues ya sabían que corrían un alto peligro. Ujú. Sabían que la sed de sangre de los franceses no iba a parar hasta que todos estuvieran muertos. Ya estamos unos 3 añitos después, 1793. Por la mañana, un grupo de hombres irrumpe en el cuarto, en la celda donde estaba la familia real, con la intención de llevarse al delfín, al niño, al futuro rey. No preguntaron nada, simplemente actuaron. Hubo forcejeos, empujones. El niño no quería pues irse, separarse. María Antonieta, la antigua reina, no permitía que se llevaran a su hijo porque antes que reina, antes que el título, pues era madre. O sea, Pues le sí, estaban quitando a su hijo. la criatura. Dicen que la María Antonieta estaba peleando por 1 hora y media para evitar que le arrebataran a Carlos. Ujú. Y así forcejeando y peleando, güey. Y finalmente, después de esa violenta escena, los hombres decidieron apuntar sus armas a María Teresa, la hermana de Carlos. Ajá. Y le dijeron a María Antonieta que si no soltaba al niño, le iban a disparar a su hija. Y pues ella tuvo que tomar la decisión, o sea, tuvo que soltar a Carlos y no le hicieron nada a la niña, pero se llevaron a Carlos. Y supuestamente esta fue la última vez que Carlos vio a su familia. Ya no los volvió a ver. ¿Por qué? Porque se lo llevaron a una celda a lo alto de esa torre. Ujú. Y ahí iba a pasar el resto de sus días. En ese lugar se encontraba un señor que se llamaba, y perdón si lo pronuncio mal, Antonio Simón. Antonio. Es que ya tienes muy oxidado el francés, güey. Sí, desde que nos enseñaron alemán. Saludos, Julio. El buen Antonio se iba a encargar ahora de la educación del delfín. La idea era borrarle en su memoria su pasado como parte de la familia real y reeducarlo con las ideas revolucionarias. Era de que, bueno, pues no vamos a matar al niño, simplemente pues vamos a lavarle el cerebro, que olvide que fue rey y que olvide su derecho al trono. Y bueno, aquí ya es donde la historia tiene versiones, Ujú. ¿no? Hay más versiones más adelante, pero aquí ya hay dos versiones. Una donde dice que este señor que se dedicaba, o sea, el señor era un zapatero se estaba encargando de la educación de un niño.
supuestamente que era buena onda, que lo consentía, que se reían juntos, platicaban, jugaban, o sea, se la pasaban bien, o sea, el niño estaba bien. Pero la otra parte, y la cual consideran como oficial, es que Antonio maltrataba al niño, tanto física y psicológicamente, con golpes, torturas, le obligaba a beber alcohol, mientras cantaba la Marsellesa, gran himno. Constantemente amenazaban al niño con la muerte si no hacía lo que se le ordenaba. Le decían que sus padres afirmaban que ya no lo amaban y que lo dejaron abandonado ahí para que se muriera. Y bueno, un montón de cosas que un niño no debería escuchar. Y quiero que recuerden esto, o sea, es un niño, 7 años, güey. O sea, y que estaba viviendo todo eso, pues estaba muy cabrón. Poco tiempo después lo visitó un periodista que se llamaba Jacques René Eppert. Era, como dije, periodista revolucionario, radical, y lo visitó en su celda. Realmente no se sabe qué pasó en esa conversación con Jacques y Carlos, pero de alguna manera este güey logró obtener una declaración firmada por el niño, así con el nombre, porque el niño aprendió a escribir su nombre, y era una declaración en la cual acusaba a su madre, la señora María Antonieta, de violencia y abuso sexual. Esta declaración fue utilizada en contra del juicio de María Antonieta. O sea, mientras la estaban enjuiciando, pusieron esta declaración para darles más motivos de sentenciarla a muerte. Que de hecho muchas personas dicen, bueno, hay muchas versiones. Muchas dicen que él fue obligado a escribirlo, porque si no lo iban a seguir golpeando, y el niño pues lo hizo para evitar dolor. Otras son de que el niño ni siquiera sabía que estaba firmando, o sea, nomás le dijeron, oye, pon tu nombre en este papel, como él ya sabía escribir su nombre, pero no sabía leer, pues simplemente lo hizo, ¿no? Y otras son de que en verdad sí, María Antonieta sí abusaba de él. Pero quién sabe. O sea, ahora sí yo lo dudo bastante, güey. Yo la verdad lo dudo bastante. Yo honestamente pienso que es la segunda opción, de que llegaron con él y dijeron, oye, fíjate que queríamos saber cómo te llamas, ¿puedes poner tu nombre en este papelito? ¡Va! Y lo escribe, güey. Es la típica de que le pones un papel encima de otro y ya lo firmó. Ándale. Pues puede ser eso. Pero el caso es que ese papel se utilizó en el juicio. La gente realmente no lo creía. En el juicio, la María Antonieta apelaba al corazón de la gente de que no creyeran tales acusaciones. Y bueno, la mayoría sí le creyó, pero no fue suficiente. Y así fue como en 1792, 16 de octubre, María Antonieta fue condenada a muerte por guillotina, al igual que su esposo. Y pues ahí quedó la reina. Ahora, tras la muerte del rey, la reina, por consecuencia, le va a suceder su hijo, ¿no? El único varón que quedaba. Por lo tanto, desde que murió el rey, de Luis Carlos, ahora este nuevo Luis Carlos, perdón, Luis XVII, ese era el cálculo o el nombre que él recibiría. Luis XVIII, el nuevo rey, porque así funciona la sucesión, ya lo hemos explicado anteriormente. Y fíjate, cuando murió el rey, muchos países empezaron a reconocer a Luis XVIII, o sea, el delfín que estaba encerrado en el calabozo, como el auténtico gobernador de Francia, o sea, el auténtico emperador, o como le quieras llamar. Rey. Potencias europeas, desde Rusia hasta los Estados Unidos, imagínate. Pero pues no fue suficiente. Y bueno, volvemos con Luis Carlos. Eventualmente toda la peste, la mala alimentación, las enfermedades, pues doblegaron su espíritu. Y después de 2 años de tortura,
Luis XVIII falleció de tuberculosis o de escrófula, que también está relacionado a la tuberculosis. Cuando le estaban haciendo la autopsia, su cuerpo estaba cubierto de llagas y de sarna. El cuerpo del niño fue inhumado, o sea, lo enterraron en una fosa común. Otros dicen que está en el cementerio de Santa Margarita de París, pero es solo una suposición. Realmente no hay nada que lo respalde. Ujú. Pero lo que sí se sabe es que la caja en que metieron a este niño era una simple caja de madera, donde le colocaron una D, De delfín. una gran D de delfín al frente de su ataúd. Y así, güey, sin ceremonias, sin palabras, sin invitados. Sin El nada. rey fue enterrado y olvidado. Mira, Y esa es la historia. prácticamente, así como dice el ¿no? Que él era el legítimo heredero del trono, güey. O sea, él ya debía gobernar Francia. Claro, Pero, era un niño, pero pues por derecho divino él debía ser el próximo rey. ajá, pero en sí, haz de cuenta que él tenía todo un reino y lo único que él podía ver era una cárcel, güey, una celda. Ujú, era el Toda rey más deteriorada. pobre del mundo. En efecto, nunca vio su nunca vio su reino, güey. Ujú. Nunca tuvo la oportunidad y no sabía que estaba, o sea, piénsalo de esta manera, gente, o sea, entendemos que el tema de la Revolución Francesa es un tema complicado que implica ideales y nuevas formas de gobierno, pero el detalle es que estas formas de gobierno son llevados por hombres, por seres Bien. humanos. Entonces, la idea de la monarquía pues implica de que es sucesoria y pues este morro pues, era, como bien lo dijimos, era un niño de 8 años y, y él tenía que morir para que no hubiera una especie de reorganización y de que salga una resistencia y no haya como que oportunidad de volver a reinstalar a Luis XVIII. Así es. Entonces, sí o sí el niño tenía que morir. Ujú. Y pues si se dan cuenta, realmente nadie quería matarlo directamente. O sea, solamente lo dejaron ahí para que muriera. Nadie tenía realmente el valor de matar al niño. Solo lo Nadie dejaron tenía ahí. valor de matar a un niño en sí, güey. Ok, es el rey, Pero, pero pues es un niño, ¿sabes? Es pero, como, güey. ¿te das cuenta que tuvo una muerte demasiado grotesca? ¿En qué Sí. aspecto? O sea, pues murió a causa de escrófula, güey. Mm, Pero el cadáver estaba lleno de tumores y sarna. Y mm, llagas y y todo ponle eso. tú de que el niño tenía una desnutrición. Era prácticamente un palo, güey. Mm, No claro, o sea, no había. lo cuidaban, o sea, lo trataban de una forma bastante inhumana. Ajá. Y ahí donde dormías, hacía del baño, o sea, había suciedad por todos Sí, lados, las ratas, insectos, o sea, ahí te enfermas. O sea. sí, fíjate, la comida que le daban todavía la tenía que pelear con las ratas que estaban ahí, güey. Mm, Y eso sí, el doctor que llegó, pues le hizo su autopsia, todo, pero el mismo dijo, ¿no? Pues este cuerpo es inhumano, no puedo creer es increíble, ajá. ajá, no puedo creer cómo pudo acabar así. O cómo aguantó tanto. Ajá, cómo aguantó tanto, güey. O sea, hasta aguantó más de lo que se esperaba. Era su maldición porque, o sea, es curioso porque su hermano no Ujú. aguantó la enfermedad. O sea, murió repentinamente y él, que siempre contaba con la mejor salud, al final eso le salió contraproducente. O sea, lo mejor era que se muriera antes. Ujú. Pero no, sobrevivió y aguantó hasta que ya no pudo más. En efecto. Pero, o sea, ya pasando a los sucesos después de la muerte de Luis XVII. 18. 18, perdón. No, es 17. Luis 17, Luis 18, Luis 19, Luis 20. Napoleón 4. El regreso de Bueno, el Napoleón. hijo, el que era el delfín, chavos. Del delfín, para que entiendan.
Luis XVII, Luis XVIII. Ustedes ubican cuando murió Juan Gabriel. Y de la nada aparecían videos donde supuestamente Juan Gabriel daba mensajes de que fingió su muerte. O de que Michael Jackson no estaba muerto y que luego lo veían en las calles. O que salían personas diciendo, no, es que yo soy algún otro muerto. Yo soy Jenny Rivera, pero me tuve que esconder. O sea, ¿han visto esos videos de gente oportunista que aprovechan parecidos y aprovechan la confusión para lucrar de esto? Pues el delfín no era una excepción. Hagan de cuenta que a partir de la muerte bueno, a partir de que acabó todo, muchas personas decían que el delfín había logrado escapar y el cuerpo que estaba ya todo desnutrido y acabado era de otro niño. Muchas de estas personas no tuvieron gran relevancia ya que la corte francesa luego las negaba, o si no era la corte era la mismísima La hermana que sobrevivió. la hermana que sobrevivió. Pero fíjense, hay dos personas que destacan aquí. El primero es Karl Wilhelm Naundorf, que era un relojero prusiano que fue de los impostores que más fama obtuvo, güey. Y Porque realmente ni se parecía. en efecto, güey, este vato, ¿han visto el meme de a huevo chismecito? Pues Así. este vato está idéntico, güey. Sí, era igualito. La neta es que sí era igualito. La O sea, ventaja. ese güey se hacía pasar por Luis XVII. Ujú. Porque como nadie realmente sabía dónde estaba el cuerpo, yo Pero decía, yo fíjate, soy Luis fíjate, XVII. ¿sabes cómo es que él pudo pasar tanto tiempo suplantando a Luis XVII? Gracias No. a la nana, güey. Porque no lo La mencionamos nana. antes, pero Luis XVII tenía una nana la cual se encargaba de él y de su hermana antes de que explotara todo lo de la revolución. Janet ya se fue el host. El perro sigue ladrando. Un saludo al perro. A esa aberración de Dios. Luego hablaremos de esa Luego aberración. hablaremos de esa aberración. Le decimos así de cariño, no vayan a pensar mal, Spotify. y pues eso. Haz de cuenta que él llegó y se acercó con la nana, ¿no? ¿Cómo supo que era la nana? No lo sé, pero la nana lo sentía demasiado. Digamos que sí logró engañarla. Porque hasta la nana peleó con la misma corte diciendo, no, es que él es Luis XVII, lo siento aquí en mi corazón. Y pues bueno, Créanme. créeme, güey. Este vato, Karl Wilhelm Naundorf, Carlos para los amigos, se casó en Alemania con Juana Einard, con quien tuvo numerosos hijos, los cuales eran personajes nefastos, güey, con un carácter, digamos, de morrillo con papás de dinero, güey. Prácticamente los vatos eran de, ¿sabes quién es mi papá, güey? El legítimo rey de Francia. Nada que ver, güey. Y nada que ver, güey. Y bueno, este vato demandó judicialmente en Francia a varios príncipes de la casa Borbón para hacer valer de que él era el auténtico Luis XVII. Obviamente lo expulsaron de Francia y se refugió por ahí de los Países Bajos, donde las autoridades lo trataron así, digamos que lo trataron de manera especial, porque también dudaban, güey. Pues sí, se suponía, o sea, es que el chisme llegó muy lejos, porque la gente ya como que dudaba, pero a lo mejor igual y sí era. Y dudaban porque no sabían cómo era el morrillo, güey. Sí, es que casi nadie lo vio. Ajá. Y aparte, piensen de esta manera, pasaron muchos años. En efecto. No, y también intentó fundar una iglesia sistemática, pero no jaló el business, güey. Finalmente murió en Delft en el año 1845 y sus hijos adoptaron güey. Sus hijos adoptaron legalmente el apellido Borbón.
los cuales Mm. muchos descendientes de él aún lo mantienen. Y a pesar de que los análisis de ADN, que todavía voy a hablar de eso ahorita, demostraron que Luis XVII en realidad murió en la prisión del Temple en 1795. Esta gente sigue peleando diciendo que no, es que mi bisabuelo, no, él era Luis. Él me lo prometió por la Virgencita de Guadalupe y yo le creo. Y ahí sigue la gente peleando, güey. ¿No creen que el verdadero Luis XVII se murió Mm. en la prisión del Temple, güey? No, Y, sí se murió ahí, güey. no, y fíjense, hay una historia de que el doctor que, que le hizo, que le practicó la autopsia a Luis XVII, en algún momento en que se descuidaron todos, tomó el corazón del niño y lo metió en un frasco con alcohol y conservantes, güey. Y el corazón ahí lo tenía guardado en su casa, güey. Cuando llegaba la gente ya le decía, oigan, el corazón de Luis XVII. Es tremendo. Pero fíjense, ese corazón tuvo un largo recorrido, el cual no les voy a poder explicar porque hay personas que no podemos mencionar debido a políticas de la empresa. Pero bueno, una de esas personas era un señor de bigote, bigote curioso, para que entiendan. Y pues El bueno, Chaplin. el, el Chaplin, sí, el Chaplin alemán. Exacto. Y bueno, algo que yo le mencionaba a Fer mientras investigaba esto, mientras él me regañaba porque yo no investigaba nada, no estudiaba, le dije, oye, güey, fíjate que hay otra teoría donde el príncipe Luis XVII, bueno, rey técnicamente Luis XVII, escapó y se fue para Argentina. Y le dije, no, fíjate que el señor del bigote chistoso alemán, también hay una teoría También de que de que fingió su muerte y se fue para Argentina, güey. ¿No será que fueron roomies? todos los desaparecidos se van a Argentina. Sí, güey, quién sabe qué tiene Argentina. Para Argentina, efectivamente, se fueron para Argentina, Ruth. Pero, o sea, haz de cuenta. Durante el año, digamos, 1794, no, un poquito más. Aproximadamente en el año 1830 y algo, Ujú. o 20 y algo, algo así, desembarcó un barco proveniente de Europa, donde muchas personas, la mayoría franceses, estaban buscando una nueva vida en el país argentino. Entre ellos destaca Pierre Benoit, el cual era un marino, arquitecto e ingeniero francés, el cual expuso la primera generación de arquitectos neoclásicos del Río de la Plata en Argentina. Ah, Y perro. fue padre del ingeniero Pedro Benoit. Algo curioso de esta persona es que nunca hablaba de su pasado, güey. Mm. Siempre que llegaba un curioso así de que, oiga, ¿y por qué se fue de Francia? El vato nunca te decía nada, güey, de que no, pues, ¿qué te O importa? te Tú daba nomás vete. o te daba el avión, ¿no? De que, ah, sí, chao. Ah, Ahí para la mira, otra. Ross es argentino. Dice, se supone que los alemanes se vinieron a esconder acá, en una supuesta parte de Bariloche, pues lo que se estipula. Sí, muchas teorías de conspiración que rondan en base a este personaje alemán de bigote chistoso dicen que en efecto se fue a Argentina, se cambió el nombre y de hecho hay muchos hijos regados por ahí, pero ahora sí que se queda como teoría de conspiración. Y bueno, este marino, Pierre Benoit, hace cuenta que llegó al Río de la Plata y fue nombrado por Bernardino Rivadavia, arquitecto constructor de planos en el Departamento de Ingenieros Arquitectos. Fue colaborador de Próspero Catelin y se supone que fue coautor de alguna de las obras firmadas por este. Se cree
intervino en el diseño del pórtico de la Catedral de Buenos Aires. Posteriormente, fue nombrado por el gobernador Manuel Dorrego. Es que tengo anotado los nombres, güey, porque luego se me olvida. Fue nombrado director de dibujo del departamento topográfico. Y después de la caída de Juan Manuel de Rosas ocupó el cargo de arquitecto civil y fue miembro del Consejo de Obras Públicas. Uno de los proyectos de él fueron el teatro diseñado para Montevideo, el cual nunca se pudo realizar, y el mausoleo para la familia de Rosas, que fue aproximadamente en 1838, además de un pabellón efímero para la Plaza de Mayo, por si andan en Argentina, ahí les va el dato. También fue autor de la casa de General Pacheco en Buenos Aires en 1847 y fue uno de los pocos ejemplos documentados de las modificaciones tipológicas operadas en la primera parte del siglo XIX. Esto fue tendiendo a una especialización más precisa del espacio privado en concordancia con la introducción de las primeras nociones del confort moderno. Son muchas palabras muy, muy elegantes para mí. A ver, ¿qué dice? Yo tengo ascendencia alemana. ¿Qué? A ver, ¿qué dice Rodos? Yo tengo ascendencia alemana. Mi familia vino de allá en la Segunda Guerra Mundial y por eso sé que sí fue así. ¿Me puedes repetir el nombre de este arquitecto? Claro que sí, este arquitecto se llama Pierre Benoit o Benoit. Benoit. Benoit para los amigos. Es más, te chateo el nombre. Y mucha gente creía que este tal Pierre era precisamente Luis XVII. Es que sí parecía. Es que tenía un gran parecido con el delfín. De hecho, hay muchos retratos del delfín. Y si los comparamos, precisamente tienen muchas similitudes. Obviamente no van a ser iguales, porque pues bueno, uno es niño y otro es un señor ya. Y mira, una historia curiosa de este arquitecto es que ya cuando era viejo, un día desembarcó un médico de Francia y llegó a su casa, tocó la puerta, abrió la esposa de ya Pierre cuando Benoit. estaba grande, ¿no? Ajá, ya cuando estaba viejito, güey, ya Ya vivió su vida. Ajá, te desconozco la edad. Pues haz de cuenta que la esposa estaba así de que, ¿quién es usted? No, pues vengo por Pierre a verlo. Y Pierre pues lo conocía y pues la esposa lo dejó pasar. Pierre estaba muy enfermo. Entonces estuvieron platicando por una hora y de repente su esposa se dio cuenta de que la habitación ya estaba muy, muy callada. Y entró y encontró a Pierre envenenado. Y el doctor simplemente Desapareció. Uh-huh. Entonces, ¿podríamos decir que vino a terminar el trabajo? Ajá, muchas personas piensan que este doctor fue enviado por la corte francesa para evitar más confusiones o historias acerca de este delfín perdido. Porque hagan de cuenta, banda, Ajá. el tema del delfín perdido era como el quién mató a Jenny Rivera de aquí, o sea. ¿Quién engañó a Robert Rabbit, güey? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O también puede ser como el caso de Celia. O sea, para que ustedes digan que, ay, no mames, esas son pendejadas. O sea, esta historia del delfín perdido duró años. Años, güey. Siglos. Y la gente hasta hace poco no sabían de quién era el verdadero delfín. De hecho, no tiene mucho que se hicieron las pruebas del corazón, las pruebas de ADN, que ahorita se las voy a comentar. Es que nadie, es que ese es el pedo, güey, porque cuando uno muere, pues uno deja sus restos o el lugar de donde está sepultado o algo así, o se deja marcado. El del delfín no era el caso. O sea, esta historia que les contamos era no algo que se encontraba estipulado en un acta de defunción o algo así, no, era por lo que se decía, por lo que se hablaba, ¿no? Por la palabra, ¿no? Como el crédito a la palabra de AMLO. Así es.
todo era la palabra, entonces no había algo que respaldara 100% que en verdad el delfín pues se murió. Pero fíjate, muchas personas estaban convencidas de que Pierre era en verdad Luis XVII. Sí, es que sí se parece. De Es que hecho, tiene, está muy parecido, la verdad. era rubio, Eh, tenía un porte muy elegante, y es que todo los coincidía, ojos, güey. ajá. Era una persona que precisamente estaba buscando formar una nueva vida fuera de Francia. Una persona rubia, una Alguien que persona, salió de la nada, ajá, o ajá, una sea, persona que prácticamente no tenía un historia, güey. pasado, ajá. Fuera de Argentina, él no tenía nada, güey. Y cuando le preguntabas qué onda con su vida, siempre era muy reservado. Y todavía agrégale esta historia del doctor, la cual no hemos podido confirmar, pero aún así es muy curiosa. Uh-huh. Pero bueno, esta historia, bueno, esta teoría era muy popular hasta que se realizó precisamente la prueba de ADN al corazón que yo les mencioné anteriormente, que el doctor había sustraído del cuerpo del delfín. Ahora pasamos precisamente a la historia del ADN. Bueno, al informarse de la muerte del delfín Luis Carlos, rápidamente corrió el rumor de que pues había logrado huir, que había dejado otro niño en su lugar. Eh, ya saben cómo son las teorías de conspiración. De la nada el niño sacó habilidades para escapar de una celda y logró engañar a otro niño para que lo suplantara, ¿no? Y así empezó la película de Wolverine. Pero bueno, el encargado de realizar la autopsia al delfín cuando falleció fue Philippe Jean Pelletin, o Felipe, para los amigos. Para los compas. Como ya les Era había como el comentado, Antonio, el de era como antes. el Toñito, güey. Él le extirpó el corazón cuando las demás personas estaban distraídas y lo metió a un frasco con alcohol y conservadores, los cuales el corazón tuvo un largo viaje, demasiado largo si me lo preguntas, pero al final los historiadores y la corte francesa, ya hartos, güey, haz de cuenta que todos los días eran como 5 delfines nuevos que aparecían, güey, Uh-huh. buscando ¿Lana? ¿Dinero? buscando lana y poder, güey. Cuando la corona francesa dice, ya, ya, ¿ves ese corazón de allá? Ajá, tráetelo. Oiga, pero es de un rico, no lo... Tráetelo, hombre. Y otro vato de la corte así de que, Expropiese. el otro vato así de que, oye, háblale a la morra que sobrevivió, a la de ya. Y hace cuenta que María Antonieta, no sé por qué, güey, le daba por coleccionar mechones de cabellos, güey, de sus hijas. Pero ella ya había fallecido, ¿no? Ajá, O sea, pero esto ya... había una colección de sus cabellitos, güey. Le encantaba eso de Era coleccionar como su la pelo. típica jefecita, güey, de que, ay, su primer diente, su primer corte de cabello. Y pues bueno, en uno de esos mechones había un cabello de la hermana de Luis XVII, Rodos, gracias por el host. Había un mechón de cabello de la hermana y dijeron, no, pues vamos a comparar este corazón momificado con este mechón de cabello. Y así fue la prueba de ADN. Tardó lo que tuvo que tardar hasta que finalmente confirmaron que en efecto el corazón era de Luis XVII, por lo que la corte francesa ya no tenía necesidad de seguir atendiendo a los supuestos delfines que llegaban cada día, güey. Y aparte, Mm, ahora sí que se puso a punto y final a la duda. ¿Esto en qué año fue? Fue en los 2000, ¿no? Fue en los 2000, güey. O sea, imagínense, banda, desde 1780 y algo Hasta el hasta hasta 2001, el 2000. 2002, güey. O sea, Creo la que fue. tecnología tuvo que avanzar A y pasos avanzar agigantados. a pasos agigantados. No, o sea, tuvo que llegar la No, hombre. tecnología para que pudiéramos descubrir esto. Los Y ya, microchips.
Y al final creo que el corazón lo pusieron al lado del cuerpo de sus padres, ¿no? O bueno, del El cuerpo, de corazón los restos. actualmente se encuentra en la Basílica de Saint-Denis en... ¿Cómo se llama? Ay, ¿dónde era esto? En Francia. Puede ser en Se Francia. me fue el Ajá. nombre, güey. Se encuentra en la Basílica de Saint-Denis, güey. Ahí está en un aparador para que la gente lo pueda ver. Y creo que sí, precisamente está al lado de los restos de sus padres. Ahora sí que para que descanse en paz ya. Ujú. En sí, este corazón y los restos de sus padres quedan como una muestra del derrocamiento de la corona francesa, güey. Fue un antes y un después, por así decirlo. Claro, o sea, realmente es de los ideales de la Revolución Francesa, pues podemos decir que sí eran buenos, ¿no? Ujú. Libertad, igualdad, fraternidad, pero para llegar a todo eso, para un bien común, o bueno, alcanzar el estado perfecto que ellos querían, pues tenían que cortar algunas cabezas y a lo mejor esas cabezas tenían que ser de niños y pues se tenía que hacer por el concepto del absolutismo, ¿no? Por el concepto del imperio y el tema de la herencia, ¿no? De heredar el trono. Eh, Y ese tipo de cosas todavía permiten que haya Ujú. gente simpatizante y decir, todavía hay un chance de restaurar la monarquía. El rey aún vive. Vamos a tiempo. Nada, estamos a tiempo. Entonces, para asegurar que nada regresara, Ujú. pues, pues vamos a quebrárnoslo. Aunque te diré, Mm. hay otras historias de otras monarquías, de otros reyes que han caído, que han sido más sangrientas. O la de los zares de Rusia. Pero ese es otro tema. Están, ¿cómo se llama estos vatos, güey? Los rusos, ¿cómo se llama? Sí, los zares de Rusia. Los de Anastasia, ¿cómo se llama? Los Romanov. Los zares. Sí, los zares de Rusia, los Romanov. Ajá. Ujú. Sí, ellos también tienen una historia muy interesante. Que hablaremos otro día. Así es. Pero imagínate, güey, un misterio Que que duró fue, siglos. ajá, fue desde 1700 hasta el 2000, güey. Hasta que dos laboratorios por fin tuvieron la tecnología suficiente para decir, basta, Ni suficiente. Pierre Denoy, ni el otro que era Carl Wilhelm. Ay, no me acuerdo de todo su nombre. Pierre, Ajá, Pierre Denoy, pero el otro que era el impostor más famoso, el ah, Carl Wilhelm, el el Carlos, bigotitas. güey, Carlito, el abuelo chismecito. Ni ellos, ni nadie, realmente ninguno de ellos fue el delfín. El delfín murió en ese calabozo, en esa celda en Francia. Ujú. Y El todavía delfín hay se murió gente ahí. que no Ujú. cree, güey, no cree en las pruebas. Hay gente que todavía dice, no, debe ser Pierre. Por eso es que nunca decía de su pasado y nada. Porque sí, todavía hay gente que, a pesar de las pruebas científicas, aún tiene dudas, güey, es justificable. A, a- a partir de todo lo que ha sucedido en los avances humanos, siempre ha habido información que no se ha dado, güey, o que se ha modificado. Y se entiende, güey, o sea, es por ejemplo las vacunas. Hay gente que dice que tienen microchips y otras personas que dicen que en realidad son placebos y pues su Mm. opinión es válida, mientras no afecte a nadie más, güey. Y mientras tanto hay una familia que tiene pues el apellido del Borbón y ellos se Y no tiene nada que ostentan ver. como no tiene nada que ver, simplemente se la agandallaron. Y aún así, están por ahí deambulando diciendo, ¿sabes quién es su papá, güey? ¿Sabes quién fue mi abuelo? Un rey que ya mataron. Pero fue rey, güey. ¿Tú qué tienes? No, pues es que Mm, si te das cuenta, como no había chance de asegurar que en verdad este niño, el Luis XVII, había muerto, pues mucha gente se tenía que aprovechar, sí o sí, ¿no? O sea, por más que le buscaras un sentido, la gente siempre iba a querer sacar dinero o provecho.
o poder o lo que sea, representación, lo que hiciera falta. La gente Au- siempre va a buscar aprovecharse de una situación de choque, güey. Aunque, para ser prácticos, ¿de qué te servía decirle a la gente que eras el rey, el auténtico rey, si no iba a pasar nada? O sea, ya para ese entonces ya el Estado francés se había consolidado. Ujú. Entonces, ¿para qué? O sea, no te van a dar nada porque pues ya no eres rey. El Pero reconocimiento, pues, no sé. imagínate la fama, güey. O sea, la gente hace famosa a la gente cuando quiere, güey. Mm, En qué me refiero? Cualquier persona que simplemente llegue y haga algo de notar, puede conseguir logros como la fama o riquezas así de sencillo. no, pero bueno, desde mi perspectiva, yo creo que, pues sí, el delfín se Ajá. murió en esa celdita, el solito, una muerte bastante trágica. Y bueno, esa es la historia que nosotros les trajimos el día de hoy, gente. La del delfín. Vivan los delfines. Y pues eso, siempre va a haber gente aprovechada. Ya lo vimos con el delfín. Ya lo vimos con AMLO, Ya lo vimos con AMLO. Ya lo vimos con la muerte de Juan Gabriel. Que ahorita con José José. con José José, güey, Sarita. ¿Y cuántos hijos no le salieron a Juan Gabriel? Ah, no, yo soy hijo de Juan Gabriel, sí. O hubo un vato que ya ese sí se pasó de cínico y que se puso un filtro, güey, para parecerse a Juan Gabriel. Y estaba así que, no, es que yo tuve que fingir mi muerte porque la verdad el narco me estaba persiguiendo Y el no, narco así de, ¿y nosotros para qué? y el Mencho así, ¿qué? Pero si tú eres mi ídolo, bro. Un saludo al Mencho. No nos mates, por favor. Hay un saludo al pirata. Ya que andamos haciendo esta referencia. Y pues No, bueno, hombre. esta fue la historia de el pequeño delfín que hacía. Inserte sonido de delfín gracioso. Este sonido. Es que la producción no se pone chispa, güey. Sí. Pero bueno, esta fue la pequeña historia del delfín, que era un rey y al final nunca gozó de su reinado. Pero eso sí, tuvo una historia bastante interesante y bastante turbia. Y Digna que les de... apostamos que no la escucharon en su escuela. Así es. De hecho, si buscan información, yo se los vengo a confirmar. Hay muy poca información, güey. Sí. Lo que es la conspiración que yo les vine a contar, no, hombre, qué bueno que nos tardamos 3 semanas, güey, porque en un día no encontraba nada de todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, eh, Ahora además, ustedes lo saben, gente. ahora lo saben, El, el, vayan a difundirlo cuando estén platicando. Cuando esto acabe, cuando esta pandemia acabe y estén otra vez con sus amigos, vayan y les digan, oigan, fíjense que durante el aislamiento estuve escuchando un podcast muy bueno, por cierto, que se encuentra en Spotify por si lo quieren escuchar, o en YouTube los sábados, los domingos que yo diga, o a veces los lunes, depende de qué tanto se tarden los chavos. Y hablaron de un delfín, el cual perdió su reino. Y así, güey. Qué bonito es fan, ¿verdad? imagínate. La verdad es que sí, no sabía. El delfín, El pobrecito, pequeño pero delfín. Pero bueno, para resumir, esta fue la historia de Luis XVII, el rey que no no alcanzó 18, 17, 17, ya no hubo 18, no hubo ni secuela, 20. No, no hubo el regreso, ni 20, ni 21. El morro murió a los 8 años. ni remake, güey. Ni remake, nada, nada. Y el 17. Bueno, esta fue la historia de Luis XVII, el rey que nunca pudo reinar, o como nosotros le pusimos, Luis, el delfín que no fue rey. El delfín, que no dejó de ser delfín. Y bueno, esta fue la historia del pequeño delfín, una historia bastante trágica, muy interesante. Murió muy joven, sí murió muy joven,
Su corazón tuvo bastantes aventuras. Estuvo al lado de muchos personajes. Pero Y... llegó. Pero llegó. Al final acabó donde tenía que estar, en la Basílica de Saint Denis, en la... ¿Cómo se llama? Al lado de los restos de sus Al lado de los padres. restos de sus padres y sus ancestros, güey, porque también hay otros Ujú, personajes así, hay otros reyes ahí, de la sí. corona francesa ahí. Pues al final se le dio el honor que tenía que tener. Mm, Y ahí quedó. y ¿Qué ahí quedó. podemos aprender de esta historia? Échenle ganas. No le pongan delfín a sus hijos. No hagan monarquías. No nazcan siendo herederos de coronas. Es mala idea. Y pues Pero eso. bueno, gente, nos despedimos ya de Nos nuestra gente despedimos bonita. ya. Pues ya saben, nos despedimos de nuestros De, típicos. nuestros, ¿De qué me de los pueden bots matar? primero. ¿De qué me pueden matar? No, Nuestros pues, bots. chavo. Vamos a responderle a Rodos primero. ¿De qué me pueden matar, chavo? ¿De qué me pueden matar? Uy, Si chavo. vives en Latinoamérica, por cualquier cosa puedes amanecer en una bolsa negra, güey. Viva AMLO, efectivamente, Andy. Pues ahora sí, nos vemos en Spotify para los que nos estén escuchando en Spotify. Nos vemos en YouTube para los que nos ven en YouTube. Y nos vemos en Apple Podcast. Por si algún día, algún día nos acepta. Algún día, Porque, sí, porque estas ojalá nos tres acepte Apple. semanas he estado intentando que nos acepten y nomás nos dan puras largas. Steve Jobs está así de que no, no, no. No, joven, venga mañana. Nos vemos en LOL, efectivamente. Crazy with Love en Love, en LOL. Pues bueno, vamos a agradecerle a nuestros fieles moderadores, el Simlas, el Livebot y el Magotsu que siempre está aquí. A los bots, a Janet, al Lucillo Pillo, al Julián Álvarez, al Danot, a Rodos, que por primera vez lo tenemos aquí, pero aún así esperamos que sean muchas veces más. Y tenemos en LOL, Jaime. Sí, ahí los veo. Espérenme sentados. Espera, no te vayas aún. Bueno, nos estamos despidiendo. Lo que Andy nos escribe sus cartas de odio, güey. Pues muchas gracias, gente. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima. Yo fui Crash With Love, acompañado de el intento de político llamado AMLO. Ay, de perro. Aquí, hola, soy yo. Y pues este fue nuestro burlesque. No te vayas. Adiós. 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 Chao. Bye. Se acabó. Adiós. Adiós. Nos vemos en Spotify. Acaban de caer una recompensa que dice Jaime Juega LOL por si estaban viéndonos en YouTube o en Spotify. Sí, voy a dejarlo en Spotify. Y no voy a jugar LOL. O bueno, no sé. Ahora sí, Vámonos. ya nos vamos. Adiós.